Bueno, ya estamos, ahí les pido que oren por nosotros. Estuvimos la semana pasada y esta semana todavía mal de la garganta, una congestión y dolor de cabeza y de cuerpo y todo, pero bueno, gracias a Dios ya estamos en el proceso de recuperación, entonces ahí vamos, ¿verdad? Pero no quería parar la clase porque ya estamos ahí en las clases finales, entonces la idea es, lo ideal es llevar una secuencia, ¿verdad? De todo. Entonces ahí, perdón por la señal de la cámara, vamos a hacer los ajustes para la próxima clase, a ver qué podemos mejorar, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos en la clase de método de estudio bíblico, ya estamos en la clase número 8, creo ya. Ya vamos adelante ahí. Y el objetivo de la clase, ¿verdad? Es estudiar la Biblia, saber que llegar a la Biblia como estudiantes y que la Biblia nos enseñe, ¿verdad? Aquí tenemos eh, cómo es la distribución de la clase, de su nota. Entonces ahí la podemos cada uno ver. Y estudiamos el método inductivo y cómo el método inductivo eh, es el mejor método para el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque primero hacemos una observación del texto bíblico, luego hacemos una interpretación del texto bíblico y luego hacemos una aplicación de lo que ya observamos y de lo que ya interpretamos. Entonces, en el método inductivo contestamos tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con la información que acabo de sacar, ¿verdad? Y acabo de interpretar. Y este es el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué dice los hechos? Después el principio bíblico, qué significa, y después la tarea, qué es lo que debo hacer. En la observación vemos la gente, los lugares, eventos, circunstancias. Lo repito todo para que quede, ¿verdad? Ahí en nuestra mente y con la repetición. Si algo lo repetimos hasta 40 veces, dicen los expertos, ya se vuelve un hábito, ¿verdad? Entonces, ya esta parte la hemos repetido ya casi 7 veces, entonces la idea es que podamos tenerla en nuestra mente fresca, ¿verdad? Y estas son las preguntas, ¿verdad? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Estas preguntas se las hacemos al texto. Cualquier texto que agarremos, vamos a hacerle esas preguntas. Y junto con las preguntas le hacemos las preguntas de contexto. ¿A qué se refiere el párrafo? ¿A qué se refiere el capítulo? ¿A qué se refiere el libro? La estructura. ¿Qué tipo de estructura es del libro? Si es histórico, si es poesía, si es evangélica, si es alguna otra, ¿verdad? Entonces ahí lo desarrollamos todo eso. Y mirábamos que estos dos gráficas nos ayudan bastante, ¿verdad? Para tener una idea y la cronología, una línea de tiempo, y en unas temas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento comparado. Las clases anteriores estábamos viendo la interpretación, ¿verdad? Determinar cuál fue la intención del autor al dejar escrito ese pasaje y cuál fue la intención de Dios al dejar escrito ese pasaje. Y después nosotros sacar un principio bíblico, ¿verdad? Estuve leyendo ahí algunos, no terminé de contestar eh, por diferentes situaciones ahí de salud y demás, compromisos, pero estaba viendo que tienen, ¿verdad? La idea, por lo menos. Y cuando llegamos y queremos llegar al principio bíblico, la idea es una frase, ¿verdad? El principio bíblico es esto. Y sacar después los significados del texto, ¿verdad?
Buscamos descubrir la situación bíblica original y declarar el mensaje que Dios comunicó en esa situación. Y lo que les mencionaba de una frase, ¿verdad? Ahí hay varias preguntas ahí en la interpretación. Y uno dice cuál es el tema y la otra es qué es lo que se dice del tema. Entonces, cuando llegamos a esos dos puntos, la idea es llegar después a un principio bíblico general para todo momento, para todo tiempo. Entonces, esa es nuestra meta, ¿verdad? ¿Es fácil? No, no es fácil, porque uno tiene que sacar las preguntas, uno tiene que sacar toda la información, después las preguntas de significado, y después de ahí uno ya tiene un principio bíblico general, ¿verdad? Que es el punto central también, que es parecido, muy parecido al punto central. Bueno, aquí formulamos un principio que resume la situación bíblica original y el mensaje que se les daba a ellos. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver la aplicación. Cuando hablamos de aplicación contestamos la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Normalmente hoy en día tenemos una sobreinformación en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque hay personas que saben de muchas cosas debido a la tecnología, al acceso a la tecnología. Hay personas que saben de informática, hay personas que saben de deporte, hay personas que saben de finanzas. Bueno, supieron ahorita ahora que 2 bancos quebraron en Estados Unidos, pero entonces hay hay una alerta por lo menos ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente tiene información. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos quedamos con esa información aquí arriba, hablando de la parte bíblica, y nunca la bajamos al corazón, nunca lo aplicamos. Entonces, este es la parte es que no digo la parte principal, porque todas son principales, pero el hecho de la observación es básica para dar una buena interpretación, pero la aplicación es básica para poder desafiarme a mí a hacer algo y desafiar también a otras personas a hacer algo. Entonces, cuando hablamos de la aplicación, buscamos descubrir claramente, primero, la situación original bíblica, declarar el mensaje que Dios comunicó a esas personas y luego buscar el principio. Por alguna razón, dice, es la parte más difícil de la vida cristiana. El estudio de la Biblia nos beneficia solo si lo ponemos en práctica. Aquí hay varios ejemplos aquí acerca de eso, ¿verdad? Una persona que va al médico, bueno, yo que ando mal ahorita de la garganta y la infección y todo eso. Yo voy al doctor y le digo, doctor, mire, tengo esto y así, y le presento todo lo que yo tengo, todo el caso. Y él me dice, sí, está bien. Mire, tómese estas medicinas. Y bueno, después pasa una semana y vuelvo al doctor, ¿verdad? Doctor, sigo igual. Y el doctor me dice, ¿y qué hizo con las medicinas? No, las puse arriba de la mesa, pero nunca me las tomé. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Que yo tengo todo el conocimiento. Yo sé que esas medicinas me van a hacer bien. Me van a aliviar de la garganta, me van a aliviar de la congestión, me van a hacer bueno, porque ya hasta he escuchado que a otras personas les sirve. Pero si yo no lo aplico para mí mismo, si yo no me lo tomo a mí, si no me llega a mí, no va a producir ningún beneficio. Después de saber lo que debemos hacer, nos hace falta obedecer. Y
Todos sabemos los 10 mandamientos, pero fíjese que aún con los 10 mandamientos la sociedad lo sabe, pero aún así no los obedece, ¿verdad? No los obedece. Vamos a leer algunos versículos. Por favor, si nos pueden ayudar a ir buscándolos ahí en sus Biblias. No los tengo ahí en la presentación. Quería que hoy los leyéramos de nuestra Biblia, ¿verdad? Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ese es uno de los principios de la Gran Comisión. ¿Qué? Enseñarle a las personas que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y les enseñamos a ellos. Muy probable, no, es que en el culto yo la enseño, pues. Pero a esto es lo que vamos, ¿verdad? No sé si ustedes ya han escuchado esto, pero, o creo que yo lo mencioné la vez pasada, ¿verdad? El verbo, la acción en la Gran Comisión, el pasivo, si ustedes estudian el griego, ¿verdad? Sería como el aoristo, la acción específica ahí, el verbo es hacer discípulos. Después, los gerundios, o sea, las cosas que yo estoy haciendo es bautizándolos, enseñándoles y que guarden las cosas. Pero yendo también es un participio también, ¿verdad? Algo que yo hago. Pero el único verbo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces, cuando yo les voy a enseñar las cosas que Dios nos ha mandado, cuando yo hago discípulos. Ahí voy a agarrar la Biblia y le voy a decir, mire, esto es la salvación. Ahí le voy a enseñar. Mire, esto es lo que significa venir a la iglesia. Mire, esto es lo que significa participar de la cena del Señor. Mire, esto es lo que significa el bautismo. ¿Cuándo? Cuando yo hago discípulos. Y que bueno, ahora que ahorita muchas iglesias se están volcando a eso, a esa parte de hacer discípulos. Antes las iglesias estaban enfocadas, y aún los ministerios estaban enfocados a evangelismo, o las misiones estaban enfocadas a ir. Pero hoy se está cambiando ahora la forma de hacer misiones en la parte involucrada de hacer discípulos. Enseñarle a la gente que haga las cosas, todas las cosas que Dios nos ha mandado. Entonces, otro desafío, 1 Corintios 11:1, ¿qué dice? Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. Ese es el 2. Ah, Ese es el 2. Está mezclado ahí. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De Cristo. Gracias, hermano. Muy bien, ¿verdad? Van las, como decía, bueno, aún el versículo 2 dice, retenéis las instrucciones tal como las entregué, así también esa parte va unida ahí, ¿verdad? Pero el 1 dice, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y normalmente cuando escuchamos predicaciones de estas, los pastores dicen, ¿verdad? Y ahí va implícita la aplicación. Y le dice,
usted, pastor, o usted, hermana de la iglesia, puede decir a alguien que haga lo mismo que usted hace o no? No, Jesús le decía a los discípulos, hagan lo que las personas, lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos solo dicen las cosas para que los demás la cumplan, pero ellos no la cumplen. Pero en el caso, Pablo es diferente y le dicen, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hizo. Amén. Entonces es un gran desafío para nosotros, ¿verdad? Porque no intentamos, ¿verdad? Intentamos hacer algunas cosas que Jesús hizo, pero no llegamos a cumplirlo todo, ¿verdad? Y si alguien puede decir, no, hermano, yo cumplo, yo le digo a la gente, hagan lo que yo hago. Qué bueno, hermano, qué bueno. Todavía no llego a ese nivel, ¿verdad? Pero cuando sea grande quiero ser como usted. Pero ánimo, que ese sea nuestro desafío también, que la gente haga lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Vamos a leer otro versículo más, este está bien bonito. Primera de Juan 2:3. Vamos a ver Santiago. Dos, tres. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo van a saber las demás personas que usted es cristiano? Si usted guarda los mandamientos. Aquí hay, Juan es bien drástico en la enseñanza, ¿verdad? O es blanco o es negro. O vive para Dios o vive para el diablo. O tiene la salvación o tiene la condenación. Así, ¿verdad? O vive, le conoce a Dios, entonces haga su mandamiento. No le conoce a Dios, entonces va a perder la perdición. Y así, ¿verdad? Un solo temple, ¿verdad? Y dice, si usted conoce a Dios, cumpla sus mandamientos también. Y ahora es Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Este versículo es como un versículo teológicamente desafiante para algunos. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? Si yo tengo fe y otro tiene obras, yo le puedo mostrar mi fe a la otra persona y la otra persona me puede mostrar su fe a mí. ¿A qué se refiere? No, cuando nosotros estudiamos en seminario Santiago, hay unas pequeñas palabritas que le dan el sentido a este pasaje. Y dice, si alguien dice, y si alguien, en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están, y en alguno dirá, tú tienes fe. ¿Qué significa? No es que Dios está diciendo, hay una fe sin obras y una fe que obra, sino que si alguien dice que tiene fe, entonces tiene que demostrar su fe con las obras. Si alguien dice, ¿verdad? Entonces, y concluye en el versículo 2:28, ¿verdad? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si yo creo en Dios, Jesús mencionaba a sus discípulos, ¿verdad?
por sus frutos los van a conocer. Una persona que cree en Dios va a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Va a aplicar la Biblia. Aunque vaya todos los domingos y todo, pero no aplica nada, ¿qué significa? Hay una alerta, ¿verdad? Hay una alerta. Algo no hizo bien, ¿verdad? Pastor, 2.22, 1.22 es el otro que no lo leímos. Santiago 1.22, ¿qué dice? pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y engañándonos a vosotros mismos. Engañando a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es. Gracias, hermano. Entonces, todos estos pasajes nos llevan a esto, a aplicar. Y lastimosamente, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Cuando a veces dedico mucho tiempo en la introducción, mucho tiempo en la investigación, mucho tiempo en la presentación de todo el contexto y demás, pero no hago suficiente énfasis en la aplicación. Entonces, en la aplicación hay dos puntos principales. Primero, la aplicación debo hacerla primero a mí mismo. La aplicación debe hacerse primero a uno mismo. Como decíamos ahí en Santiago 1.22, debo ser hacedor de la palabra. Este versículo está bueno para tal hermano, entonces lo voy a predicar. No son versículos teledirigidos. No, es que el Espíritu me guió para que corrigiera a tal hermana. Sino que primero debo yo de ponerme como el objetivo de la predicación es que yo cambie. El objetivo de la enseñanza es que la Biblia me diga qué es lo que yo tengo que cambiar. Ahí vamos. Entonces, el segundo punto en la aplicación, asegurarnos que nuestro contexto y el contexto del pasaje es el mismo. ¿Cómo? Bueno, muchas veces nosotros queremos aplicar, ¿verdad? Algo y a veces no es para nosotros. No es... no, pero es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Sí, entonces ese es lo que queremos llegar con el método inductivo. Ver cuál es el principio bíblico general para todas las etapas. Pero no sacar versículos fuera de contexto, ¿verdad? Fuera de contexto. Entonces, aquí el objetivo es tener claro eso. Sí, el contexto del pasaje y mi contexto es el mismo, ¿verdad? Por eso hay muchos predicadores, ¿verdad? Que hoy en día solo predican del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento está dirigido para la iglesia. Entonces, no tienen problema porque es mucho más práctico el Nuevo Testamento. Entonces, predican solo las cartas de Pablo y listo ahora. Entonces, ¿está mal? No está mal. Pero el desafío de estudiar el Antiguo Testamento es que yo tengo que ver si ese pasaje me aplica a mí o no me aplica a mí. Como les mencioné en las clases anteriores, ¿verdad? Un compañero mío decía, ¿verdad? No, yo voy a agarrar esto que Dios le dijo a Adán. Llene la tierra y poblar la tierra, ¿verdad? Y algo así, creo que era el Génesis 2, ¿verdad? Que Dios le dijo a Adán que llenara la tierra. Entonces, no, mi objetivo es casarme para llenar la tierra.
No, ¿verdad? Esa es algo directamente que Dios le prometió a Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el primer hombre, la primera familia, y tenían que llenar la tierra, ¿verdad? Pero no es que Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicados. A ver, perdón. En el 28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces este compañero decía, no, Dios me dio esa palabra a mí y yo la tomo como mía. No, porque aquí vemos directamente que Dios le está hablando a Adán y que para Adán era necesario llenar la tierra y tener muchos hijos, porque la tierra estaba empezando a poblarse, ¿verdad? Entonces, tener cuidado cuando agarramos pasajes y los sacamos fuera del contexto, ¿verdad? Ahora la siguiente parte. Cuando hablamos aquí de la aplicación, perdón que se me fue ahí la señal o el Zoom se me arruinó. Cuando hablamos aquí de la parte de la aplicación, como dice ahí el texto, la meta final de la aplicación es un desarrollo del carácter personal y una mayor efectividad en el ministerio. Es que Dios me está hablando a mí para que yo cambie y mejore en lo que Dios me ha dejado, me ha desafiado a mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere para mí. Otra parte, con respecto a la aplicación, otro tópico. Primero, ¿qué puedo aprender acerca de la fe de esas personas? Ahí, yo estoy en la página 35, no sé si mencionan ahí. Pero, bueno, aquí lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Esta parte del método inductivo, en la parte de aplicación, hay unas preguntas generales que son del libro de Howard Hendricks, Viviendo por el Libro, se llama ay, no lo tengo, pero se lo voy a mandar ahorita estas preguntas generales. Y las preguntas generales lo que dicen es, ¿hay algún ejemplo que debo seguir en ese pasaje? Y todas, ¿verdad? Cuando yo leo un pasaje, yo tengo que preguntarme, ¿hay algún ejemplo que Dios me quiere enseñar ahí? Si estoy hablando, ya sea del libro de Jueces, si estoy hablando de algún libro profético, si estoy hablando de poesía, de Proverbios, ¿hay algún ejemplo ahí que debo seguir? ¿O hay algún pecado que debo evitar? Cuando dice ahí, cuando habla en Proverbios acerca del perezoso, ¿verdad? ¿Hay algún pecado que debo de evitar? ¿O hay alguna promesa que yo puedo tomar para mí también, ¿verdad? O sea, en el Nuevo Testamento vemos ¿verdad? Bueno, justo con la Gran Comisión, ¿verdad? Ahí vemos que Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros cuando cumplimos la Gran Comisión. Leímos ahí en Mateo 28:20, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna oración que se pueda repetir? Cuando hablamos de la oración, solo nos viene a la mente la oración de Jabes para algunos, ¿verdad? Que ensanchar mi territorio y demás. Pero hay otras oraciones también en la Biblia.
Entonces, ¿hay alguna oración que puedo, o hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿O hay algún versículo que debo memorizar? ¿O hay algún desafío que debo enfrentar? ¿O hay algún error que debo señalar? Entonces, cada una de estas preguntas, ¿verdad? Yo tengo que hacérselas al material, al pasaje bíblico que yo estoy estudiando, que yo voy a estudiar, y allí cumplo el proceso de la aplicación. Le hago esas preguntas específicas a ese pasaje y ahí yo sé, puedo aplicarlo de esta forma. Lastimosamente, ¿verdad? Nosotros ya estamos como en modo automático, que leemos el pasaje, leemos un pasaje cualquiera y directamente nos vamos la aplicación es esta. Pero antes tenemos que hacer la observación, después tenemos que hacer la interpretación, para después llegar a la aplicación. Entonces, eso es lo que queremos que tener cuidado ahora. No saltarnos el proceso y como la pirámide que estaba invertida ahora, ir directamente a la aplicación, ¿verdad? Sin pasar por observación o por interpretación. Entonces, bueno, hoy vamos a abrir nuestros libros. Todavía tenemos tiempo, ahí tenemos 1 hora. Entonces vamos a hacer el ejemplo de aplicación de Jeremías capítulo 1. El ejemplo de aplicación de Jeremías capítulo 1. Eso está en la página 148. Página 148. Página 148 y 149. Vamos a hacer entonces el ejemplo de aplicación, páginas 148 y 149. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que dicen ahí las preguntas, ¿verdad? Voy a ver si puedo compartir esa primera parte para que la aquí. Ok, aquí vamos a compartir esto entonces. Estas son las preguntas que vamos a contestar, ¿va? Aquí donde dice página 148. Vamos a leer primero este que es como la introducción y después vamos a contestar las preguntas que dice aquí.
Habiendo hecho las preguntas generales de aplicación sobre Jeremías capítulo 1, también es bueno ver cada versículo o sección y hacer preguntas más específicas. A diferencia de etapas previas, sin embargo, estas preguntas se relacionan directamente con lo que usted debe hacer como resultado del mensaje. Hay un sinnúmero de preguntas específicas, ya que son diferentes para cada pasaje. Solo está limitado con su propia creatividad. La cosa importante es abrir su corazón al Señor y permitirle mostrarle a usted lo que Él quiere que sea diferente en su vida. ¿Qué significa? Que estas preguntas yo se las puedo hacer a cualquier texto. Aquí están las preguntas, ¿no? ¿Hay algún ejemplo? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay alguna oración? ¿Algún mandato? Entonces, estas preguntas yo se las hago al pasaje, Jeremías 1, pero también le hago también estas preguntas específicas. Entonces, para empezar perdón. A ver, desde aquí vamos a empezar nuestra tarea de hoy, del ejemplo de aplicación de Jeremías 1. Vamos a empezar con estas preguntas. ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay algún pecado? ¿Alguna promesa? ¿Alguna oración? Y después vamos a contestar estas preguntas específicas aquí. Entonces, ahorita voy a crear el grupo, los grupos, y vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Hasta contestar esta pregunta. La aplicación que yo veo para mi vida y ministerio de Jeremías 1 es esta. Una frase también. Normalmente cuando hacemos aplicación como buenos bautistas, ¿verdad? Damos 3 puntos, bueno, introducción, 3 puntos, conclusión. Y a cada punto damos una conclusión o una aplicación. Pero nuestra base con este método va a ser no dar 3 conclusiones, sino que dar una sola conclusión, una sola aplicación. Entonces, a eso queremos llegar, ¿verdad? Que sea una sola aplicación para mi vida y ministerio que yo encuentro en Jeremías capítulo 1. Bueno, hay preguntas. Sí, pastor, tengo una pregunta yo. Ahí en la inciso A, el tópico de aplicación y en el B, no sé si también eso hay que completarlo, únicamente las específicas. No, el tópico de aplicación no. Solo estas del B sí. Esta de aquí sí. El B y el C. B y C, sí. Ah, ok. ¿En el tópico se elige uno de todos esos o no? No, el inciso A no. El inciso A no, perdón. Este no. Vamos a ver aquí. Este no. Solo el B y el C. Solo el B y el C. Entonces ahorita se los voy a mandar al WhatsApp para que tengamos las preguntas ahí en Word, si les parece bien hacerlo. Y si no, ahí con su libro vamos a ir contestando, ¿verdad? Vamos a hacer, creo que podemos hacer los 3 grupos, ¿verdad? Vale.
Vamos a agregar. Ahorita le voy a estar haciendo la división. Entonces vayan leyendo el pasaje y vayan contestando las primeras preguntas, ¿verdad? Que serían estas. Bueno, denle unir entonces ahí, hermanos, a las sesiones.
Y el otro es, ¿Cómo Que van? no ¿Cómo será van? vencido. Y que no será vencido. sí, y la promesa que Dios estaba con Jeremías para librarlo, así que no, le dice no tema. ¿Ya tuvo esa? Falta. Yo creo que ahí está, ¿no? Hermano, algo que se me olvidó, fíjense que cuando hagamos el, el ejemplo de aplicación de Jeremías y el taller de aplicación de Hechos, todas las preguntas de aplicación las voy a pedir en primera persona. O sea, con la pregunta, el versículo 5, no sé si ya lo contestaron. ¿Qué le dice personalmente la enseñanza de este versículo acerca de su relación personal Sí, con Dios el Creador? Entonces usted tiene que responder en primera persona. Yo aprendo esto. es individual, entonces cada respuesta. Correcto, es individual, es en primera persona. No poner Jeremías hizo esto. No, no. Dios le habló a Jeremías y yo aprendí esto. Vemos lo que dice ahí el versículo 5. Que Dios me conoce. Antes que naciese, Dios me conoce. Listo. Ahí ya tiene usted una aplicación de forma personal. En ¿Cómo lo primera. hacemos desde ahorita? Es correcto, desde ahorita. Toda la parte de aplicación la vamos a hacer personalmente, en primera persona. Lo voté. Ujú. Lo Listo. voté. ¿Y cómo van con las demás? ¿Van bien? Ah, que adelante, olvídalo. Sí, Súper. Hermano, primero Dios que pronto le pongan electricidad, hermano. Sí, Javier. hermano, Dios mediante, ya creo que ya mañana estamos bien ya con ese asunto ya. Y bueno, hoy que ya pude conectarme, me salió ese inconveniente. Pero aquí estamos, hermano. Estamos, que sea, haciendo la fuerza. Correcto. Sí, hermano Alexis, no hay problema. No, y bueno, la idea es que podamos pronto poder, bueno, va a estar el video igual, cualquier cosa, ¿verdad? Para verlo después, pero la idea es que esté Sí, así ahí es. en contacto siempre y pueda ver las otras clases igual. Ir avanzando, Así no hay es. problema. Ujú. Así es. Bueno, listo. Voy a ver el otro grupo, a ver cómo va. A ver. Ujú. Ok, entonces, Ver la del verso. ¿Cuál, hermano? No. Yo pienso la del verso 8 que dice, no tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo. Es una promesa que él le dio, Sí, yo estaré contigo. es correcto. Sí, está bien. Sí. Dios siempre con nosotros, para resumirlo. Dios. Aquí, hermanos, le voy a hacer una observación que la hice al grupo anterior. Sí, hermano. Cuando vayan contestando las preguntas, ya de los versículos 5 en adelante, la parte C, todas las aplicaciones las vamos a redactar en primera persona. Sí, yo. Correcto. Yo aprendí esto. O sea, ahí lo que dice la promesa. La promesa que Dios me da a mí es esta. Ok. Para que sea un ejercicio que vayamos tomando de que la aplicación no es para que el otro hermanito escuche, no, es para que yo atienda primero y después que sea de beneficio para toda la iglesia ahora. O sea, la aplicamos como primero para nosotros, ¿verdad? En primera persona. Y se redacta también en primera persona, tanto ahorita en el ejemplo de Jeremías 1 como en el taller de Hechos 17. Va a ser también en primera persona. Ok, gracias, pastor. Gracias. Listo, listo. Ahí vayan avanzando ahí. Voy a ir al otro grupo a ver cómo van. Gracias. Entonces no es como estamos diciendo, tenemos que cambiar eso como No, para hermano.
Hola, hola hermanos, aquí estoy de nuevo interrumpiendo un poquito. Les estaba diciendo a los otros grupos que en la parte de aplicación, vamos a cambiar un poquito la forma como redactamos nuestras respuestas. Van a ser en primera persona. Yo, es lo que Correcto. les decía. Ajá. Entonces, ejemplo, cuando dice ahí en el versículo 5, no sé si ya van en la parte C, pero en el versículo 5 dice, ¿qué le dice personalmente acerca de su llamamiento al ministerio? Entonces, ¿qué le dice a usted? Tal vez ya fue llamado al pastorado, en el caso de hermano Oscar. Tal vez las hermanas ya tienen un desafío a algún ministerio, pero ¿cuál es el punto ahí principal? Que Dios nos va a asignar una tarea, que Dios me va a asignar una tarea a mí para hacer. Dios me va a dar un ministerio a mí. O que Dios ya me asignó una tarea y no la estoy cumpliendo. Correcto, así es. Y hay tareas generales, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas generales? Evangelizar, hacer discípulos y mostrar el amor de Dios. Esas son generales. Pero tal vez me quiere poner como líder en el ministerio de damas o al líder en el ministerio con jóvenes o encargada de tal parte. Entonces, pero el punto es que Dios o ya me dio un ministerio o que Dios me va a asignar un ministerio y tengo que prepararme para el ministerio que Dios me va a dar. Entonces, pero la idea es que todas las aplicaciones sean en primera persona. Entonces, y la forma de redactar también que sea en primera persona. Eso me voy a partir de la pregunta, pastor. En toda la parte de aplicación. En toda la parte. Pero es que no la mando al WhatsApp, pastor, yo la quedé esperando. Pensé que se había ido. Ya están, gracias, ya están. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar con esto? Que cuando hagamos una aplicación, la hagamos primero para nosotros. Hagamos primero para nosotros y decir, Dios me está hablando a mí que haga esto. Y después yo transmitirle a la iglesia, transmitirle a las hermanas o transmitirle a los muchachos. Dios quiere que usted también haga esto. Dios ya me lo marcó a mí y ahora el desafío es para usted. Si usted quiere hacer esto que Dios le está pidiendo. Entonces, que vaya en primera persona para que sea un ejercicio que lo vayamos tomando y que sea como una práctica para nosotros. Aplicación en primera persona. Y no es pecado, no es decir, es que yo quiero sobresalir. No. Es que primero yo tengo que aplicar la Biblia a mí mismo, ¿verdad? Y después, lo que dice el pasaje. Pastor, por ejemplo, en la 1 hay un ejemplo que debo seguir, entonces diría así, la obediencia a Dios. Correcto. Ahí, ¿cómo sería redactada en primera persona? Debo de obedecer a Dios cuando me asigne un ministerio o cuando me llame para tal actividad. Me imagino, bueno, aquí les voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Me desafiaron a mí a estar a cargo de la parte de finanzas de la iglesia. Y yo no sé nada, hermano. O sea, sé de números, pero no sé de esos números contables ni nada. Pero gracias a Dios, hay un buen grupo de hermanos de la iglesia, de hermanas de la iglesia, que ellas han trabajado en la parte contable. Entonces, ya después me cambiaron el rol a estar pendiente de la vida espiritual de esas hermanas. Entonces yo digo, qué bueno, no me toca a mí la responsabilidad de estar contando el dinero, pero sí me toca estar pendiente de las hermanas, ver la persona que las está discipulando a ellas, a ver cómo van y todo, y ayudarlas a ver, ¿verdad? Si algo sucede, entonces estar pendiente ahí, pero de todo el grupo de finanzas. Entonces yo digo, bueno, yo no sé nada de eso, pero bueno, Dios me dio la oportunidad y bueno, hay que servir
Y si hay que decir, hermano, fíjese que esta no es mi área, listo, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Cambiar a otra área de servicio, listo, no hay problema. Pero si Dios le da un desafío y le hace un llamado, ahí usted diga, bueno, sí, voy a obedecer. Y ya después, hermano, después de tanto tiempo, usted me evalúa, hermano, a ver si yo cumplí o hice por lo que ustedes me estaban asignando. Igual, si no, cambiamos a otro ministerio, ¿verdad? Pero aplicarlo ahí, ¿verdad? ¿Hay alguna promesa? Sí, que Dios me puede asignar o Dios me puede llamar a algo. Entonces ahí vamos. En primera persona. Ok. Gracias, pastor. De nada, ánimo. Continúen avanzando ahí con las demás. Nos vemos en un ratito. Tenemos que retroceder.